Dios y la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 104 y 105 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del Coordinador Jurídico Legislativo del Gabinete del Ministerio, por medio del cual excusa la inasistencia del Ministro a la sesión por compromiso de agenda en Santiago. Y en razón de lo anterior señala que en representación del Ministerio asistirá la Subsecretaria de Educación Parvularia para tratar el primer punto en tabla. Asimismo indico que respecto al segundo punto en tabla asistirá el Subsecretario de Educación Superior. Correo electrónico de la Secretaria Administrativa de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y Psicoterapia, a través del cual excusa la inasistencia del presidente a esta sesión por problemas de agenda. Correo electrónico del diputado Stefan Schubert, a través del cual solicita invitar a la sesión del miércoles 29 de mayo a exponer, previo a la votación general del boletín 14.428 tabla, a un representante de la Corporación de Universidades Privadas y un representante de Vertebral, que es el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados. Si no fuera el caso, solicita posponer la votación para la sesión de la semana siguiente, a fin de que la Comisión pueda escuchar a quienes serán directamente afectados por las consecuencias que podría tener esta iniciativa. Comunicación de la presidenta de la Fundación José Galazo, señora Odette Hofer, a través del cual solicita audiencia con la Comisión junto a la agrupación Efecto Naranja, movimiento dedicado al TDAH en adulto, para entregar su opinión en torno al proyecto de ley boletín 16.428. Correo electrónico de espacio vinculante para una nueva educación pública a nivel inicial, organización no formal conformada por el mundo de la educación parvularia pública, quienes solicitan audiencia con la Comisión para presentar observaciones al proyecto de ley boletín 16.811-04. También se han recibido dos reemplazos. El diputado Juan Carlos Beltrán reemplazará por la sesión al diputado Hugo Rey y el diputado Cristian Lavé al diputado Sergio Bobadilla. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Schubert tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludos a los presentes por su intermedio. Presidenta, en la cuenta se señala la solicitud para recabar un acuerdo para escuchar a la Corporación de las Universidades Privadas y Vertebral, para conocer su perspectiva respecto justamente al proyecto de ley que vamos a votar hoy día. Sería importante escucharlo justamente antes de la presentación. Ellos están esperando la resolución de esta comisión, que requiere unanimidad para escucharlos, toda vez que ellos serían parte importante de los afectados y los que aplicarían este proyecto de ley, y tienen un punto relevante que hacer presente justamente antes de la votación. Por lo tanto, solicito a esta comisión la unanimidad para alcanzar a escucharlos a ellos, como lo hemos hecho también en otras oportunidades. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Antes de solicitar el acuerdo, solamente poner en antecedente que nosotros tuvimos un periodo para que las y los parlamentarios ofrecieran también audiencias a esta comisión para poder tratar el proyecto de ley. Ese periodo fue igual para todas y todos los integrantes de la comisión, y yo quería dejarlo sobre la mesa, toda vez que ya hemos podido escuchar distintas visiones. También tuvimos la participación del Consejo de Rectores, donde hay instituciones de todo tipo, y también representa la visión finalmente de quienes son las autoridades de la educación superior. Entonces hemos podido recabar muchas posiciones, visiones, pero cumplo con solicitar el acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo por parte de la comisión para escuchar a los invitados del diputado Schubert? Sí, diputada Plasencia. Sí, Presidenta, para que, primero saludarlos a todos y a todas. Primero, una consulta. La idea sería entonces escuchar a esta agrupación de universidades privadas y luego proceder a la votación. No está pidiendo la suspensión de la votación. Ya, en ese caso no tendría problema. ¿Y estarían disponibles para exponer el día de hoy? Perfecto. Por Zoom. Sí, tuvimos un tiempo acotado, pero tuvimos la suspensión de uno de nuestros invitados, entonces creo que lo podemos hacer calzar perfectamente. Muchas gracias. Entonces, habría acuerdo para escuchar a nuestros invitados y luego proceder a la votación. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Entiendo que no. Entonces ahora tocaría pasar a la orden del día, que corresponde en primer lugar continuar con la presentación del Ejecutivo del proyecto de ley originado en mensaje que moderniza la oferta en la educación parvularia en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. En representación de simple. Un chiste educativo. En representación del Ministerio de Educación estará presente la subsecretaria de Educación Parvularia, señora Claudia Lagos Serrano, a quien le ofrezco la palabra para poder iniciar la presentación.
Bueno, por su intermedio, Presidenta, quiero saludar a las diputadas y diputados presentes y a todos quienes están siguiendo esta sesión. Como acordamos, vamos a abordar entonces hoy día uno de los temas que nosotros juzgamos centrales dentro del proyecto de modernización, referido a la prórroga que se plantea para el plazo de reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia. Solo quiero contextualizar que esto se enmarca en este proyecto de ley, que es el proyecto de modernización de la oferta de la educación parvularia, que lo que persigue en términos muy generales tiene que ver con dotar al sistema de herramientas que permitan su correcta gestión y funcionamiento, y de paso abordar varias situaciones que son estructurales, que dificultan este funcionamiento y que se han venido arrastrando a lo largo del tiempo. Dicho esto, ¿podemos avanzar? Lo primero es plantearles que, para los que no sepan, cuando hablamos de RO o de reconocimiento oficial, estamos hablando de un acto administrativo que en términos generales dota a un establecimiento educativo de la facultad de certificar sus ciclos educativos, ¿sí? Pero en los hechos es un acto mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más importante, porque es el que garantiza una serie de requerimientos que son fundamentales para resguardar un estándar de calidad educativa que, sobre todo los primeros años de vida, es tremendamente importante. Considera todo lo que tiene que ver la dimensión técnico-pedagógica, todo lo que tiene que ver con la normativa y todas las disposiciones jurídicas que se requieren para este evento, ¿sí? Respecto de los requisitos del reconocimiento oficial, en términos amplios, este reconocimiento, como ustedes saben, se rige desde la educación parvularia hasta la educación superior, pero específicamente para la educación parvularia, para la educación escolar básica y media, se refiere a estos aspectos que están señalados en la presentación. En términos jurídicos, por ejemplo, el que exista un sostenedor, que debe ser una persona jurídica de derecho público o privado, y en el caso de estas últimas deben contar como objeto social con el rol único de educación. Tiene también que contar el establecimiento con un proyecto educativo que sobre todo resguarde el principio de la no discriminación arbitraria. Debe contemplar también su regirse por el currículum vigente para el nivel correspondiente. Debe contar, por cierto, con un reglamento interno que pueda regular las relaciones entre los distintos actores de esta comunidad educativa. Desde la perspectiva técnico-pedagógica debe tener personal docente que sea idóneo y que sea el suficiente, y lo mismo en educación parvularia debe contar además con el personal de asistente de la educación necesario, que permita atender y acompañar a los niños que atiendan. Esto es lo que habitualmente hablamos de coeficiente técnico. Debe, por supuesto, comprometerse a cumplir con los estándares nacionales del aprendizaje. Y respecto de la infraestructura, debe acreditar un capital mínimo pagado en proporción a la matrícula que tiene proyectada. Debe también acreditar que el lugar donde funciona este establecimiento cumpla con normas que son de general aplicación y que están previamente establecidas. Y debe también disponer, por supuesto, de un mobiliario, de equipamiento, de elementos de enseñanza y material didáctico que sean adecuados y pertinentes a las características de los niños y niñas. Si vamos a los datos, estos son datos que con los que contamos en un análisis al 16 de mayo del 2024. Como pueden apreciar, respecto de la cantidad de establecimientos, del porcentaje de establecimientos que a la fecha cuentan con este reconocimiento que consigna todos estos elementos que he mencionado, es bastante residual. Estamos hablando de un 38% de cumplimiento.
en total, y respecto de los jardines clásicos, solo de un 45%, como pueden observar también, y que es otro elemento que vamos a abordar en nuestro proyecto de ley. Los jardines alternativos y las modalidades alternativas no tienen hoy día, tienen 0% de reconocimiento, y por lo tanto esto pone en evidencia la importancia que reviste que podamos hacernos cargo de este problema en base a la orientación que estamos dando, ¿sí? Yo no mencioné al comienzo, pero creo que es importante, lo dijimos sí la semana pasada, pero como hay nuevos integrantes en esta comisión, solo señalar que el reconocimiento oficial que hoy día rige, es decir, el decreto que hoy día rige, tiene dos limitaciones además que son muy importantes. La primera es que su entrada en vigencia fue en el año... estamos hablando de un decreto que parte en el año 2011, por lo tanto, a la fecha estamos hablando de casi 13, 14 años en los que este reconocimiento oficial se ha planteado y se ha desarrollado sin tener mayores avances. Su primera promulgación hablaba de que dentro de los primeros 8 años de puesta en régimen de este proyecto, o sea, de esta ley, el reconocimiento debía estar totalmente completo. Lo que vemos a la fecha es que eso no ha pasado con los porcentajes que yo les señalo, y que además en el transcurso del tiempo se han hecho varias prórrogas, se han solicitado varias prórrogas que tampoco han acompañado de iniciativas o de acciones que permitan efectivamente avanzar para poder lograr sustantivamente superar entonces este estándar. La consecuencia de eso es que hoy día nos encontramos en el año 2024 y a casi 14 años de esa promulgación, nuevamente con la dificultad, con estos valores y estos porcentajes que estoy señalando, y con la limitación de que a finales de este año vence nuevamente este plazo, y tenemos que vernos en la necesidad de, como hemos decidido como Ejecutivo, de encarar este problema, mostrar abiertamente cuáles son las complejidades, cuáles son las vías de avance y de qué manera nos vamos como Estado, porque esto obviamente es un problema que trasciende los ciclos políticos. Nos vamos a hacer cargo de esto, o simplemente volver a finales de año a prorrogar una vez más este proceso, ¿sí? Respecto de los datos que están señalados ahora en la pantalla, simplemente consignar que son bastante heterogéneos. Cuando hablamos de la distribución del reconocimiento oficial a lo largo de nuestro país, es bastante heterogéneo. La forma en que este se ha ido, en la que se ha ido avanzando, tenemos, por supuesto, algunos lugares donde este reconocimiento ha sido obtenido con mayor facilidad o con mayor avance, no diría facilidad en realidad, con mayor avance, como es el caso de Magallanes y la Antártica chilena, donde se ha obtenido cerca del 90% del reconocimiento oficial. También está Los Ríos con un 72%, y en tercer lugar Arica y Parinacota con un 70%. Dentro de los lugares más deficientes en este sentido, es decir, aquellos que tienen menos de un 40% de obtención de reconocimiento, tenemos, bueno, en primer lugar la región metropolitana, que dado la cantidad de establecimientos que existen, es la más baja, tiene un 29%, luego está Antofagasta, como pueden observar, que tiene un 30%, y después está la Araucanía con un 36% y Los Lagos con un 37%. Respecto de los que las regiones que efectivamente han obtenido mayores reconocimientos oficiales por región, es importante consignar que en el caso de Los Ríos, efectivamente entre Junji e Integra de administración directa se encuentran el 100% de los establecimientos con reconocimiento oficial, ¿sí? Si vamos a
a mirar la panorámica general del reconocimiento, podemos ver que efectivamente ha habido un aumento del reconocimiento oficial, pero con un ritmo decreciente, sobre todo si ustedes piensan que en cuanto a los jardines clásicos, que es la línea azul, hay hoy día, a la fecha, un 44% de jardines en el año 2023 que tienen reconocimiento oficial, y respecto del total es un 37%. Si vamos al origen de este gráfico, por ejemplo, podemos ver que en el año 2016 hay un 0% de reconocimiento oficial. Por supuesto, en los años anteriores tampoco, y desde ahí recién empieza a aumentar el número de jardines y de establecimientos con reconocimiento oficial. Si las estimaciones que nosotros hemos hecho y que fundamentan también lo que hemos planteado en el proyecto de ley, dan cuenta que si nosotros mantuviéramos esta tasa de crecimiento que estoy señalando, la tasa, por ejemplo, del último año, que es la que aparece ahí, nos tardaríamos hasta el año 2034 para poder contar con más del 90% de los jardines con reconocimiento oficial. O sea, el proyectar este periodo, o sea, este proceso al ritmo que va, es bien lamentable, y por eso que da cuenta de este esfuerzo que consideramos que hay que hacer gradualmente y progresivamente para poder efectivamente avanzar y superar esta característica de ritmo decreciente que ha tenido, sobre todo en el último tiempo. Eso. Avanzamos. Respecto de los principales nudos que se observan, que se aprecian en los antecedentes con los que contamos sobre el reconocimiento oficial, hay elementos que son bastante importantes, como les decía, respecto a la infraestructura. Está este incumplimiento de antecedentes administrativos que presentan los sostenedores. Perdón. Por ejemplo, en el caso de lo que se aprecia principalmente, que es declarar una realidad respecto de ciertas cosas que los establecimientos tienen, y que cuando se hace la inspección física y el análisis de la información, efectivamente eso no es efectivo y no se ajusta al estándar que se está planteando. Respecto del incumplimiento de la normativa de estabilidad y seguridad, eso principalmente son subsanaciones que, cuando se orienta a los sostenedores sobre estos elementos que hay que mejorar y que hay que reparar, no se encuentra esa solución muchas veces disponible de manera inmediata, y eso complejiza mucho entonces que se puede avanzar. Si vamos a lo técnico-pedagógico, bueno, un elemento importante y que también ha adquirido un tratamiento similar a lo largo del tiempo, tiene que ver con el incumplimiento de los coeficientes técnicos, es decir, el personal que debe estar a cargo de las actividades educativas de los niños y niñas. Eso va por la línea del decreto 241, que también ha tenido un comportamiento más o menos similar respecto de cómo se ha ido prorrogando a lo largo del tiempo, hasta el año pasado, donde nosotros también en esa orientación tomamos la decisión de efectivamente prorrogarlo, pero también proponer una progresión con cierta gradualidad y con una clara meta de cuándo ese cumplimiento se iba a lograr, y eso es lo que hoy día está operando respecto del decreto 241 del coeficiente técnico, y esperamos, a partir de esta graduación y este plan que hemos desarrollado en el año 2026, contar efectivamente con la dotación que se requiere. Pero eso es una dimensión de todas estas complejidades que yo estoy señalando, y por eso que me parece importante consignarlo. También nos encontramos como nudos críticos con el incumplimiento de los proyectos educativos, principalmente porque no hay claridad respecto de los perfiles para acceder a los jardines infantiles y salas cunas, y sobre todo a que no se resguarda necesariamente el principio de no discriminación arbitraria. Otro elemento importante que también constituye un nudo crítico tiene que ver con el incumplimiento de los requisitos mínimos de los reglamentos internos. Esto es muy importante, sobre todo en este nivel, donde efectivamente no existen muchas veces protocolos de actuación frente a, por ejemplo, situaciones de vulneración de derechos.
Y respecto a el incumplimiento de la existencia de material didáctico que se consigna en el decreto 53 y que da cuenta de que efectivamente el material con el que los niños desarrollan sus experiencias educativas debe tener un estándar y debe tener ciertas características que son particulares. Eso tampoco habitualmente se cumple, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, en este sentido, hay consecuencias, como sabemos, para este incumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial. Principalmente se sostienen en que se prohíbe el funcionamiento de los establecimientos cuando no cuentan con esta autorización de funcionamiento o con reconocimiento oficial por parte del Estado. Y también la ley de aseguramiento de la calidad también plantea un plazo perentorio respecto de esto, y entonces los establecimientos que no cuentan con este reconocimiento ni lo regularizan, tienen corren el peligro de poder dejar de recibir los aportes que el Estado les otorga, ¿sí? Y es en virtud de eso que nosotros hemos planteado que es preciso, ojalá, hacerse cargo de este problema, que es un problema estructural, y que por otro lado abordarlo de una manera adecuada trae múltiples beneficios para la calidad educativa de los jardines infantiles y salas cuna. Lo que se plantea entonces es modificar el guarismo que está establecido en el artículo 15º transitorio, y que pasaría del 2024, que como decía se cumple este año, a el 2034. Y también se establece una obligación para que la Subsecretaría de Educación Parvularia elabore un plan de cumplimiento de este reconocimiento oficial del Estado en un plazo no mayor a un año desde que entrara en vigencia esta modificación. Eso es, en términos gruesos, el proyecto y los antecedentes que fundamentan lo que estamos planteando. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión. Sí, diputada Plasencia. Muchas gracias, Presidenta. Yo, agradezco la exposición. Esto es un tema que ya veníamos trabajando en las comisiones anteriores. Quizá sería bueno saber exactamente en el caso de aquellos establecimientos de educación parvularia que dependen de algún modo del Estado, ¿cuánto costaría para el Estado el poder poner al día el reconocimiento oficial? Entiendo que no todo depende, por cierto, porque hay jardines infantiles y salas cunas que no dependen, digamos, tienen otros sostenedores, pero me causa esa duda, porque creo que dentro de los datos es muy gráfico el hecho de que hasta ahora no ha sido posible poner al día, independiente del tipo de sostenedor que se tenga, cuáles son a los jardines infantiles. Por lo tanto, sería bueno, al menos ese dato a mí me interesa saberlo. Gracias. Acumulemos las preguntas, el diputado Schubert y la diputada Molina. Gracias. Muy simple. No me queda claro desde cuándo está este plazo para lograr obtener el reconocimiento, y entiendo que hay cuál es el nudo, porque usted lo señaló con claridad, pero ¿por qué no se ha cumplido con el plazo que estaba establecido con anterioridad? Muchas gracias. Diputada Molina. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Saludo especialmente al subsecretario de Educación Superior, a la subsecretaria de Educación Parvularia. Bueno, a mí me parece de un alto interés este proyecto de modernización y de reforma, por decirlo de alguna manera, porque no cabe ninguna duda que es fundamental asegurar para los niños y niñas de Chile no solamente un sistema de cuidados mientras la madre trabaja, sino que un sistema, trabaje o no trabaje la madre, donde se pueda hacer un acompañamiento real de los procesos de crianza, de aprendizaje, y donde se puedan realmente generar las condiciones para optimizar el desarrollo que todos los niños y niñas tienen, ¿no? Porque el talento está distribuido homogéneamente en la población,
y es fundamental, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, asegurarnos, ¿no es cierto?, periodo donde se desarrollan el máximo de sinapsis, de los sistemas más complejos de pensamiento abstracto, de aprendizaje, no solamente en lo cognitivo, sino que también en lo que tiene que ver con autoestima, con apego, que tiene que ver con autoeficacia, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con empatía, que son temas, ¿no es cierto?, tan importantes como las aptitudes cognitivas. Ahora, mi pregunta va directamente a lo siguiente. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se crea una política de protección social de la infancia que se llama Chile Crece Contigo. Tuve el honor, porque tengo que decir que fue un honor ser parte del diseño, pero sobre todo de haber tenido la dirección nacional durante un buen número de años desde el Ministerio de Salud. Este es un sistema que tiene involucrado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Hay presupuesto y hay un protocolo importante, interesante, de acción intersectorial, pero sobre todo materiales, dinámicas, protocolos. Y mi pregunta va directamente a lo siguiente: ¿cómo cuando se delegan las funciones, y aunque no se delegue, porque también he hecho monitoreo y sé que esta política no se está desarrollando como debe ser y como lo creamos, me quiero preguntar cómo calza Chile Crece Contigo en esta propuesta, porque creo que es absolutamente atingente. No sé si hoy día, porque ya hace tiempo que tuve que soltar la mano del hijo, el presupuesto, no sé cuánto es, no sé si es suficiente, pero hay un presupuesto destinado a Chile Crece Contigo, y en ese sentido a mí me gustaría saber cómo está operando ese sistema de protección social en esta propuesta. ¿Cómo queda? Gracias. Muchas gracias, diputada Molina. Ahora le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Primero, respuesta a la diputada Plasencia. El costo de todo este proceso que hemos definido en este periodo que he señalado es de cercano alrededor de los 800.000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta. Sí. Respecto a la pregunta del diputado Schubert, bueno, un poco lo señalé, pero lo reitero. El año 2011 se fijó el primer plazo, diputado, respecto de el 15º transitorio. Eso planteaba esta posibilidad de 8 años después de la promulgación de la ley, ¿ya? Se prorrogó del 2019 al 2022 y desde el 2022 hasta el 2024. Y ahí estamos ahora. Respecto a los motivos del incumplimiento, son los que presentamos en la presentación, principalmente que tienen que ver con estos elementos de infraestructura que son bien específicos y que dificultan entonces que los establecimientos puedan hacerse cargo de estos arreglos o lo que lleve a alcanzar ese estándar, y también lo asociado a lo normativo y a lo técnico pedagógico que se había planteado. Esas son las razones que principalmente exponen o argumentan o dan también los informes técnicos que se elaboran a propósito de aprobar o rechazar un RO que llevan a que no se obtenga. ¿Sí? Y respecto de lo que plantea la diputada Molina, presidenta, por su intermedio, señalar que efectivamente esa política está hoy día desconectada de todo lo que tiene que ver con los procesos que se dan en el marco de educación parvularia, ese intersector maravilloso que existía y que efectivamente permitía abordar de una manera mucho más articulada y estructural, por ejemplo, situaciones como lo que tiene que ver con el material didáctico que cumple este rol en términos de estimulación. Eso hoy día, la vinculación está mucho más por cosas mucho más específicas, no asociadas a financiamiento, y eso es importante tenerlo en consideración. Y yo diría que la vinculación o cómo se sigue de alguna manera resguardando este resguardo de derechos, principalmente del que daba cuenta el programa Chile Crece, es hoy día en el marco de la ley de garantía, ¿sí?, donde efectivamente su
espíritu se sigue resguardando, impulsando, y hoy día es obviamente una condición fundamental para todas las decisiones de toda índole que se desarrollen en el contexto educativo. Pero no existe esa vinculación que se traducía en ese momento en recursos y en una articulación mucho más concreta de definiciones, por ejemplo, de las formas y las características de los materiales, por ejemplo. Eso. Diputada. Sí, es que a mí lo que me preocupa, Surce, yo sé que está ahora dentro de Mejor Niñez, sé que Chile crece más en vez de Chile crece contigo, no importa el nombre, no importa nada de eso, pero hay una ley que se aprueba por unanimidad en el Congreso en el año 2009, donde esto establece ciertos principios a cumplir, es una ley. Entonces no sé si ha habido algún trámite para derogar esa ley, porque si no está funcionando, quiere decir que hay una ley que no se está cumpliendo. Y eso a mí me preocupa mucho, porque justamente estamos aquí, y estamos con usted, y estamos con el subsecretario, para poder hacer leyes que realmente podamos fiscalizar, que se cumplan, y que tenga presupuesto, por supuesto, porque eso es muy importante. Y para mí es un motivo de gran preocupación eso, porque está bien, el 2009 ya pasó hace rato, pero los niños siguen teniendo las mismas necesidades y los mismos derechos. Muchas gracias, diputada Molina. A mí me gustaría sumar otra consulta a la subsecretaria, siguiendo el hilo un poco de lo que planteaba la diputada Plasencia respecto al costo que tendría llegar a la meta en el fondo del reconocimiento oficial para todos los establecimientos educacionales de la educación inicial, entendiendo que es necesario extender el plazo porque tenemos que constatar la realidad finalmente de que hoy día no estamos llegando a cumplir con el objetivo de que todos los establecimientos tengan este estándar en infraestructura, este estándar pedagógico. Yo quisiera preguntar cuál es la mirada que tendrían desde la subsecretaría, desde el ministerio, para efectivamente llegar a esa meta, porque entendemos que esto sería un esfuerzo que tiene que ir en correlación con la ley de presupuesto año tras año, que se tiene que ir asignando un presupuesto, que esto también va a estar vinculado con, de alguna forma, con lo que se hace respecto a infraestructura en la nueva educación pública, a propósito también de lo que ha trabajado el gobierno en esa línea. Pero mi pregunta va fundamentalmente a eso: ¿cuál es la mirada que se tiene o cuál es el plan que se tiene para llegar efectivamente al reconocimiento oficial? Si es que hay algún compromiso de inversión a largo plazo, si es que tiene que haber un compromiso de Estado finalmente en este sentido, porque esto es algo que va a atravesar a varios gobiernos. Entonces, fundamentalmente preguntar eso, ¿cuál es la vía que se ve para llegar a ese reconocimiento oficial de todos los establecimientos? Y también me había pedido la palabra la diputada Plasencia nuevamente. Gracias, presidenta. Sí, solo para agregar en relación a lo mismo, ustedes ya, habiendo identificado las distintas realidades a nivel del país y estableciendo también los porcentajes de cumplimiento de las condiciones para el reconocimiento oficial, la pregunta va en el sentido de cómo establecemos esta ruta que decía la diputada Schneider. En el fondo, ya se sabe cuáles son las condiciones que han permitido que los establecimientos puedan tener el reconocimiento oficial. Por lo tanto, sabemos qué es lo que les falta a los demás. Si en el fondo es un tema administrativo, en algunos casos será de recursos, en otros casos será de prioridades que se han establecido en estas regiones. Me lo pregunto porque en el fondo sabemos que aquí hay una voluntad de subsanar una situación que no es simple, que tiene diversas aristas. Sabemos lo que funciona, entonces también sabemos lo que hace falta. Entonces, como para completar ahí el tema de la ruta, ¿no? Eso, presidenta. Subsecretaria. Presidenta. Bueno, lo primero, efectivamente, este plan de cumplimiento para nosotros es bien determinante. Creemos que primero lo que hay que considerar, que yo creo que es bien importante y es lo que motiva todo este planteamiento que hacemos, es este levantamiento de información que hicimos, que es una situación que nos tomó un tiempo importante en términos de poder caracterizar una realidad que es muy diversa. Este ejemplo que yo les pongo en términos de
de números para poder mostrarles lo distinto que es en el fondo la realidad del reconocimiento oficial en cada una de las regiones. Yo creo que es bien expresa con mucha claridad en el fondo cuál es la magnitud del desafío y del problema. Por eso es que lo que nosotros nos hemos planteado es que este plan de cumplimiento se haga, pero en base a la elaboración de una estrategia que considere la infraestructura, que considere los coeficientes, que son elementos centrales. La inversión respecto de esto depende de la disponibilidad fiscal. Y en ese sentido, para nosotros el poder valorizar, el poder ponerle finalmente valor a esto es importante, porque es lo que nos va a permitir efectivamente, y esa es la proyección que hacemos. Por eso hablamos de un promedio de 10 años, o sea, de 10 años en realidad, y por eso planteamos que esta gradualidad tiene que darse en ese trayecto. Quiero también traer a propósito de esta reflexión que hace la diputada Plasencia, señalar que tenemos un problema respecto sobre todo de los jardines vía transferencia de fondos, porque subyace a eso otros problemas estructurales que también se tratan de algunos de abordar en el proyecto de ley y otros que estamos abordando por otras vías, pero finalmente los jardines vía transferencia de fondos, dado que tienen un sistema de financiamiento que es bastante menor respecto de los otros, o sea, de los otros sostenedores, efectivamente tienen una dificultad. Y bueno, los números son claros, se puede apreciar cuál es la diferencia importante que tienen, y por eso es que nos parece de suma importancia hacer un plan de trabajo, orientarse efectivamente en ese diagnóstico a, como usted señalaba, aquellos lugares con estrategias distintas y diversas respecto de cómo vamos a poder avanzar en aquellos jardines y aquellos establecimientos que están hoy día más deprivados. Los jardines BTF, además, hay que recordar que orgullosamente son los jardines de la nueva educación pública, porque van a ser traspasados, y esa es la expectativa que tenemos. También de ir haciéndonos cargo cada vez más y de mejor manera de sus requerimientos, y por eso es que también esperamos que en la medida que pasen a la nueva educación pública vamos a poder ir regularizando, y eso también está considerado, y por eso que esto además se articula, este proyecto de modernización se articula con el proyecto de NEP que se está discutiendo, donde ahí hay un planteamiento, como señalaba la presidenta, respecto de una estrategia de abordaje mucho más estructural respecto de la infraestructura educativa no para este momento específico, sino que sobre todo pensando en una proyección a largo plazo. Yo creo que la reflexión más importante de esto es que justamente son situaciones que nosotros nos hemos planteado hoy día como desafío, poder conducir y poder enmarcar a partir de esta definición del problema y con esta precisión de información en cuál es la dificultad. Es muy probable que esto va a trascender varios ciclos políticos, y por eso que deben ser situaciones que deben quedar reguladas en el marco de la ley y sobre todo consignarse como políticas de Estado. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a la comisión, si es que diputado Schubert. Gracias, presidenta. Muy breve. Respecto al plazo, me parece que efectivamente 2 años era, como se ha dicho las últimas veces, no tiene ningún sentido. Concuerdo y me imagino por eso lo emplean, pero es un poco teoría del tejo pasado, porque me parece que es un poco extenso y que no nos va a obligar a hacerlo rápido. Estamos pensando en 2 periodos presidenciales más adelante, entonces creo que el plazo tal vez se podría conversar para que sea un plazo amplio, prudente y realmente posible de cumplir, pero 10 años, una década, me parece que es excesivo. Presidenta, por su intermedio. Diputado, efectivamente lo que nosotros planteamos es a la luz de la información que presentamos inicialmente. O sea, hoy día estamos hablando de que a 13, casi 14 años de que se promulga esta ley, con los compromisos que se contrajeron en esos momentos, pasando por varios gobiernos, eso no se ha conseguido. Y es en ese sentido que nosotros proyectamos, con la información que hoy día contamos, que
que estos 10 años podrían ser efectivamente un proceso y un periodo razonable para abordar este problema. Yo quiero ser bien clara también en señalar de que nosotros no tenemos una idea prefija respecto de estos 10 años. Lo que sí consideramos es que es un tiempo, una temporalidad razonable y seria y posible de abordar, dados los antecedentes que tenemos. Si eso está sujeto a la consideración de esta mesa o de todas las instancias donde esto se discuta, no tenemos una oposición per se respecto de eso, pero sí nos parece de suma importancia y de abordar con seriedad este desafío, el poder plantear cuáles son los antecedentes con los que hoy día contamos para decir que seriamente podríamos proyectar esto en 10 años. Eso. Claro. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Rafael, por último, para que luego pasemos al siguiente punto. Gracias, presidenta. Secretaria, ¿cómo podemos hacer que esto sea algo mucho más concreto y no un proyecto de buenas intenciones? Porque escucharla a usted señalar de que, y mi consulta va directamente, o sea, primero, 10 años podrían ser 15, 20, si no existe la voluntad política de los gobiernos que vengan del financiamiento para la infraestructura, que es el máximo problema que tienen para no estar certificados. Pero además, por ejemplo, usted señala, me llama la atención cuando habla de los BTF, que dice que orgullosamente van a ser parte de la educación pública, pero esperamos que, es que no puede ser, el esperamos es una buena intención. Nosotros necesitamos saber, con este proyecto de ley, que efectivamente los BTF van a tener la igualdad de recursos que tiene la JUNJI, que tiene Integra. O sea, con una buena intención podemos nuevamente llegar a 10 años y que no pase nada y que los BTF sigan siendo el patio trasero de la educación parvularia. Creo que el proyecto tiene que ser más explícito en eso y señalar que efectivamente de aquí a 2 años, de aquí a 3 años se va a ir aumentando en forma paulatina, pero ¿cómo aseguramos que los BTF van a ser funcionarios en igualdad de condiciones que el resto de la educación parvularia? Eso. Muchas gracias, diputada. Me pidió la palabra el diputado Santana también, que no había podido referirse al proyecto. Gracias, presidenta. Mire, se me viene a la cabeza inevitablemente, lo decía en la sesión anterior, cuando abordamos este proyecto en la moción que se presentó, el mensaje presidencial que se presentó en el periodo anterior, de la subvención para niveles medios, 3 y 4 años, en la educación inicial, que era un proyecto que iba a beneficiar a través de una subvención a aquellas instituciones de educación inicial que tenían reconocimiento oficial. Y en ese momento, quienes éramos oposición, justamente bregamos para que ese proyecto no avanzara, entre otras cosas porque lo que advertíamos con ese proyecto es que se iba en primer lugar a beneficiar solamente a los colegios particulares subvencionados, que son aquellos que entregaban en ese momento ese nivel educativo, esa oferta de nivel educativo, y que sí contaban con reconocimiento oficial, y por lo tanto de alguna forma se iba a terminar privatizando la educación inicial. Y en segundo lugar, advertíamos que se iba a escolarizar la educación inicial en circunstancias que estos niveles funcionan dentro de un establecimiento educacional con lógicas bastante distintas a las que tiene un jardín infantil. Nos opusimos por eso, y porque había una realidad de que en ese entonces yo recuerdo que se nos había dado una cifra del 90% de jardines públicos, particularmente estos jardines vía transferencia de fondos, no contaban con ese reconocimiento oficial. Ahora, a mí, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, yo tengo un matiz con las dos posturas en esto, ¿no? En el sentido de que no me parece realista que esto se vaya a poder realizar dada la dimensión del desafío en un plazo de 2 o 3 años, pero sí coincido con algunos colegas de que 10 años es un plazo bastante prolongado. Pero quiero plantearlo en positivo, porque ya ha habido experiencias en algunas regiones del país. Digo esto porque también estoy consciente de los problemas presupuestarios que tiene el ministerio, como todos los ministerios, pero han habido experiencias bastante valiosas en alguna región en donde se han hecho convenios de programación entre algunos ministerios con los gobiernos regionales. Entonces planteo esto porque quizá, no sé, pues sea la oportunidad para que el ministerio pueda explorar la posibilidad de que una forma de poder acceder más rápidamente al reconocimiento oficial sea a través de la suscripción a estos convenios, en donde hay un esfuerzo presupuestario del Ministerio de Educación
pero también hay un esfuerzo presupuestario de los gobiernos locales, ¿no? Eso quería decir, Presidenta. Muchas gracias, diputado Santana. No sé si la subsecretaria quiere referirse finalmente a estas dos intervenciones y luego pasaríamos al siguiente punto de la tabla. Sí, gracias, Presidenta. Solo quiero referirme a lo que planteaba la diputada Rafael. Efectivamente, lo que puede asegurar que este plan se lleve a cabo no es la extensión del plazo, yo estoy completamente de acuerdo con eso, sino que efectivamente lo que nosotros hemos planteado como un elemento fundamental de esta propuesta, que es efectivamente el plan de cumplimiento. Eso supone definir criterios, mediciones, fiscalizaciones que se desarrollen, dado por un lado con los instrumentos y con los actores que tenemos, pero también por este mismo Congreso, en el que nosotros esperamos poder contar con la anuencia de todos para poder además construir finalmente ese plan. No sería responsable que nosotros pudiéramos comprometer gastos futuros, no es nuestro resorte tampoco, y por eso es que nos parece importante sí hacer un planteamiento respecto de cuáles debieran ser las directrices que un plan que se debe pensar a largo plazo, pero con una rápida implementación debiera consignar. Entonces, eso es un elemento que me parece importante señalar frente a su natural aprehensión. Lo otro es que también yo lo señalaba hace un par de semanas, no es tampoco la pretensión de este proyecto, y yo valoro sobre todo el reconocimiento que existe de las distintas dificultades que tiene el sector parvulario, pero efectivamente no es pretensión de este proyecto el modificar las formas de financiamiento. Para eso nosotros estamos desarrollando otras iniciativas que ya llevan un camino recorrido. Concretamente nosotros tenemos hoy día en funcionamiento una mesa orientada con las organizaciones del mundo BTF, que está orientada a la modificación del decreto 67, y también hemos implementado un estudio que está desarrollando el Banco Mundial para poder efectivamente contar con una buena caracterización de cuál es cuáles son los problemas, porque no es solo un problema, asociados al tema del financiamiento de la educación parvularia, ¿sí? Entonces, esas son iniciativas que corren por carriles paralelos, que también son de suma importancia y que nos mantienen muy ocupados y orientados a poder avanzar en ello. Pero, como decía al comienzo, el propósito de este proyecto de ley de modernización tiene directa relación con poder dotar al sistema de herramientas que permitan mejorar aquellos elementos de la gestión que a veces obstaculizan la provisión del servicio. El caso del RO es uno de ellos, que tiene por supuesto muchas más implicancias, pero que en la medida en que lo podamos abordar y generar ciertas condiciones en el sistema para que efectivamente los sostenedores puedan avanzar en obtenerlo y asegurar con eso un estándar de calidad adecuado para los niños y niñas, efectivamente creemos que es el camino indicado. Creo que esas eran las preguntas, no estoy segura. ¿Sí? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora, para continuar con la tabla, con la orden del día, nos tocaría en segundo lugar continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. En representación del Ministerio de Educación, le damos la bienvenida al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana Calderón. Y para esta sesión de audiencias, previo a la votación, que voy a estar ahí avisando unos minutos antes del cierre de la sesión para que procedamos a la votación, vamos a escuchar primero a la representante de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, la doctora Maritza Bosic Álvarez, quien se encuentra conectada a esta sesión vía telemática. Está silenciada, doctora. ¿Me escucha? Ahora sí, le escucho perfecto. Sí, la escuchamos perfecto también. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Ahí le voy a hacer alguna seña cuando sea el tiempo correspondiente. Bueno, estimados miembros de esta honorable asamblea, muy buenas tardes. Mi calidad de médico psiquiatra, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, además miembro de la SONEPSIN, sociedad a la cual hoy día represento,
Estoy aquí para discutir un tema de vital importancia, que es el cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes universitarios en Chile. Es fundamental reconocer que la salud mental es un componente esencial del bienestar general y el éxito académico de nuestros estudiantes. Por lo tanto, debemos abordar el tema con mucha seriedad y urgencia que se merece. En Chile, los datos epidemiológicos sobre la salud mental ofrecen una perspectiva importante sobre la situación en el país en este ámbito. La prevalencia de trastornos depresivos y depresión en la encuesta nacional de salud realizada entre el 2016 y 2017 se estima alrededor de un 17,2% de la población adulta sufre algún trastorno de ansiedad y un 6,2% trastornos depresivos. Esto se incrementa bastante, casi al 37,38% en el caso de los síntomas depresivos o síntomas de la ansiedad, no trastornos como tal, pero que sí provocan algún grado de disminución de la funcionalidad de las personas. Por otro lado, el acceso a la salud es difícil, a la salud mental, lo sabemos hoy día en Chile, y se estima que el total de personas que tienen trastornos mentales severos, solamente un 54% de ellos tienen acceso a la salud, a los servicios de salud. Y con respecto al suicidio, es una preocupación muy importante dentro en términos de salud mental. Según el Ministerio de Salud, en el 2019 se registraron 1.922 suicidios o muertes en el país. Además, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, lo que subraya lo importante que es abordar este tema. Esta visión general es importante porque cuenta que además existen otras áreas de interés, que son los trastornos de la conducta alimentaria, el abuso de sustancias, que son mucho más altos en los grupos específicos de personas, de chicos y chicas universitarias. Con respecto a nuestros jóvenes universitarios, un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se estima que alrededor del 25% de los estudiantes universitarios en Chile experimenta síntomas depresivos, ansiedad o el estrés durante su vida académica. Esto se realizó en el año 2019. Sin embargo, es importante destacar que este porcentaje puede ser aún mayor entre las minorías dentro de nuestra comunidad estudiantil. La prevalencia de suicidio entre estudiantes universitarios es un tema preocupante y varía según los países y las regiones. En Chile, aunque no existen datos específicos sobre la prevalencia del suicidio exclusivamente en estudiantes de educación superior, algunos estudios han analizado que la incidencia de suicidio en la población joven en general ha ido aumentando en los últimos años. Según el último informe del Ministerio de Salud, la tasa de suicidio, como decía, ha aumentado. A nivel mundial la situación es similar. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años en todo el mundo. Esta estadística es alarmante y destaca la necesidad de abordar el tema del suicidio entre los estudiantes universitarios de una manera global. Es importante tener en cuenta que la prevalencia de suicidio puede estar influenciada por muchos factores, ¿no? Desde los factores económicos, sociales, culturales y de salud mental. Por lo tanto, es fundamental abordar estos factores de manera integral para prevenir el suicidio y promover la salud mental entre nuestros jóvenes universitarios. La consideración de las minorías, incluida la comunidad LGBTIQ+, los estudiantes de pueblos originarios, los migrantes y aquellos con capacidades reducidas, enfrentan desafíos adicionales que hay que tener en cuenta, que afectan significativamente además su salud mental, teniendo más altas tasas de suicidio y trastornos de salud mental. Estos estudiantes pueden experimentar además discriminación, exclusión social, falta de acceso a los recursos adecuados y una mayor presión para adaptarse a un entorno que a menudo no refleja su identidad o cultura. Además, los datos sobre suicidio entre las minorías son especialmente preocupantes. Los numerosos estudios han demostrado que el cuidado de la salud mental en el entorno universitario es crucial para garantizar el éxito académico, la retención estudiantil y el desarrollo de nuestros jóvenes, futuros adultos y profesionales de nuestro país. La promoción de la salud mental no solo beneficia a los individuos, sino también a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.
Una forma efectiva de promover el cuidado de la salud mental entre los estudiantes es a través de programas de prevención y educación que aborden temas como el manejo del estrés, la resiliencia emocional, las habilidades de afrontamiento y la búsqueda de ayuda cuando sea necesario. Estos programas pueden implementarse tanto en el aula, dentro de la universidad, fuera de ella, y pueden incluir talleres, seminarios, grupos de apoyo y recursos en línea. Además, es fundamental garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud mental de calidad para todos nuestros estudiantes. Esto incluye la disponibilidad de servicios de asesoramiento y apoyo psicológico en el campus, así como el acceso a profesionales de salud mental capacitados y culturalmente competentes. Es importante destacar que estos servicios deben ser asequibles, confidenciales y, por supuesto, libres de estigma. Otra estrategia importante es fomentar una cultura de apoyo y comprensión en todo el campo. Esto puede incluir la capacitación de profesores, personal administrativo, compañeros de clase en habilidades de escucha activa, empatía y cómo apoyar a alguien que está pasando por dificultades emocionales. Es fundamental entornos inclusivos, libres de discriminación, donde todos los estudiantes se sientan seguros y aceptados. En resumen, el cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes universitarios es una responsabilidad compartida que requiere un enfoque integral y colaborativo. Al promover la prevención, el acceso a los servicios de calidad y una cultura de apoyo, podemos ayudar a nuestros estudiantes a prosperar tanto académica como emocionalmente. Por lo que este proyecto de ley es de suma importancia y pertinencia. Con el conocimiento y la evidencia académica, es responsabilidad de todos la salud mental de los adultos y profesionales del futuro. Agradezco a la diputada Emilia Schneider su invitación como representante de la SONEPSI. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Maritza Bosic por su exposición. Ahora correspondería escuchar a quienes fueron solicitados, las y los invitados que fueron solicitados por el diputado Schubert al inicio de esta sesión, quienes van a compartir el tiempo de la segunda exposición, toda vez que nuestro segundo invitado, que estaba pronosticado anteriormente, nos escribió para excusarse. Por eso tenemos un tiempo acotado. Aprovecho de explicarlo a nuestros invitados e invitadas y darles la bienvenida. En primer lugar, le quiero dar la palabra hasta por 5 minutos a el doctor Artaza, decano de salud de la Universidad de las Américas, en representación de CUP Salud, y Daniela Sarras, directora de la Oficina de la Promoción de la Dignidad de la Persona, en representación del doctor Nasser, del rector Nasser, perdón. Entiendo que iban a compartir el tiempo de la exposición, así que ahí cuando estemos en el tiempo yo les voy a hacer una seña. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, espero ocupar menos de los 5 minutos. Quiero saludar cariñosamente a cada una y cada uno de los honorables que están presentes y muy brevemente quiero primero felicitar por la iniciativa. Toda medida que apunte a fortalecer las capacidades de nuestras universidades para poder aportar a espacios saludables desde el punto de vista también, evidentemente, la salud mental, son muy importantes y se agradecen. Lo segundo, que el proyecto de ley, creo que, y ahí respetuosamente solicito, se estudie, se analice, fortalecer los aspectos preventivos, dado a que el análisis del articulado señala más bien acciones que son básicamente reactivas, facilitadoras una vez ya diagnosticada una situación. Echo de menos, y eso es lo que me gustaría proponer, que se revise un articulado en la cual se requiera a las universidades, respetando por supuesto la autonomía universitaria, se pida a las universidades que tengan un plan preventivo en las cuales las universidades tengan dentro de su malla curricular, tengan espacios donde tanto los estudiantes como los académicos adquieran herramientas y capacidades para el manejo de las emociones
y para promover ambientes de sana convivencia y de, digamos, de manejo adecuado de los conflictos y de generación de espacios saludables. Las universidades no son sino espejos de la realidad que vive nuestra sociedad. La doctora Marisa ha sido muy específica, muy clara con respecto a datos duros de salud mental, los espacios universitarios que no son muy distintos de los datos duros que nosotros podemos evidenciar en los distintos ámbitos de la vida en sociedad. Y por lo tanto, la universidad debe, digamos, tomar medidas preventivas en sus comunidades desde el punto de vista de que las capacidades no sean solo capacidades disciplinares las que se adquieren durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también tienen que ser capacidades para la vida personal, ¿ah? Y para el desarrollo integral de la persona humana. Y eso yo creo que es hecho de menos en el articulado. Yo creo que ahí la universidad tiene una gran responsabilidad. Así que eso es el primer punto yo quisiera relevar. Lo segundo tiene que ver con los casos específicos de estudiantes que tienen diagnósticos de algún padecimiento de salud mental, en la cual la universidad evidentemente tiene que tener las capacidades para escuchar, atender, acompañar durante los procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes que tengan esos padecimientos dentro de un contexto inclusivo, respetuoso y que permitan que estos estudiantes puedan lograr los resultados de aprendizaje y tener un pleno éxito desde el punto de vista del perfil de egreso que se espera. En esa lógica, yo pediría respetuosamente que se revise el término eximir frente a las evaluaciones, porque lo que uno puede, como aquí estoy hablando como académico, en mi rol de académico ahora, uno puede postergar durante una fase aguda de un padecimiento, o uno puede adaptar, pero evaluar que un estudiante logre los resultados de aprendizaje es una responsabilidad ineludible de una universidad. Una universidad tiene que garantizar a la sociedad que el estudiante ha logrado ciertos resultados de aprendizaje. Imagínense en las carreras de la salud, un médico, una enfermera, nosotros tenemos que dar la garantía de que el estudiante entra a la vida profesional teniendo las experticias, las habilidades, pues estamos hablando de que esa persona va a tener responsabilidades altísimas con respecto a la salud y a la vida de las personas. Por lo tanto, las evaluaciones son indispensables. Obviamente que las evaluaciones uno puede tener flexibilidad desde el punto de vista del momento o de las características, el tipo de evaluaciones que se puedan realizar. Pero el eximir yo creo que es un término que es complejo. Eso es lo que yo, y finalmente, para dejar la palabra a Daniela, quisiera pedirles que fueran muy cuidadosos con que esta nueva legislación converse bien con otras legislaciones que tienen que ver con temas de salud, como la ley que tiene que ver con TEA, y agradecer y felicitar que se esté trabajando en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su exposición y, por cierto, vamos a tener muy en cuenta para la votación en particular, donde podemos indicar y mejorar este proyecto todas sus observaciones. Ahora le damos la palabra a Daniela Sarraz. Muchas gracias. Quería dar las gracias en nombre de la Corporación de Universidades Privadas por la invitación y en especial al diputado Chuber por habernos convidado a poder exponer
nuestras apreciaciones respecto a este proyecto de ley. Creemos que es una muy buena instancia, creemos que es un muy buen proyecto de ley que busca proteger la salud mental de los estudiantes en educación superior, que sabemos, como han dicho en todas las exposiciones anteriores, que es un tema de salud muy complejo hoy en día en la sociedad, pero que implica, en particular este proyecto de ley, un desafío significativo para la autonomía de las universidades. En específico, el artículo 2 del proyecto obliga a las instituciones de educación superior a dictar normas internas que promuevan la salud mental de los estudiantes. Y si bien esa intención es súper buena, es súper loable, la imposición de normas específicas desde una ley puede disminuir las capacidades de autodeterminación de sus políticas internas de cada una de las universidades. Ustedes sabrán, y me imagino que habrán escuchado anteriormente en la comisión, que las universidades tienen, cada universidad, dependiendo del contexto en el que se encuentra, dependiendo del tipo de estudiante que recibe, tienen realidades distintas, realidades que no son posibles de normar de modo centralizado y que puede conducir a una uniformidad que no siempre es compatible con la diversidad de la realidad y las necesidades de las distintas instituciones de educación superior. Cada universidad tiene su propia cultura, recursos, estructuras, y que podrían quizás aprovecharse mejor mediante políticas internas diseñadas a medida que en lugar de dictadas externamente. Por eso quizás un poco la invitación es que a tener un proyecto de ley que invite a las universidades obviamente a preocuparse por los problemas de salud mental de los estudiantes, quizás a invitarlos a tener planes de salud que inviten, que se obliguen las universidades a hacerse cargo un poco de los problemas de salud mental de los alumnos en términos generales, pero no a imponer medidas tan específicas como lo tiene este proyecto de ley. La implementación de medidas de flexibilidad académica, como la postergación de estudios, la modificación de formatos de evaluación, la priorización de la inscripción de asignaturas, puede imponer una carga administrativa significativa. Si bien estas medidas entendemos y compartimos que buscan apoyar a los estudiantes, la obligación de implementarlas puede ser vista como una intromisión en la libertad de las instituciones de definir sus propios criterios académicos que están garantizados, como ustedes deben saber, en el artículo 9 de la ley 21.091. Y no solo desde el punto de vista de la gestión académica puede ser complicado, sino que también es costoso las obligaciones impuestas a través de este proyecto de ley, especialmente respecto a la ley de gratuidad, y yo creo que este tema es clave, y como dijo el doctor Artaza, esta ley tiene que conversar con la ley TEA, pero también tiene que conversar con la ley de gratuidad, porque hay un impacto, y debería haber un impacto en la regulación de los aranceles, pero también desde el punto de vista de los alumnos, porque existen ciertos requisitos para poder mantener la gratuidad de los alumnos. Por lo tanto, si es que vamos a tener alumnos que van a extender su periodo académico, que van a eliminar cursos, que van a eliminar ciertos requisitos, bueno, puede ser que en el transcurso pierda la gratuidad. Por lo tanto, este proyecto de ley debe sí o sí conversar para revisar el tema de los aranceles y el tema de los requisitos respecto a los alumnos. La exigencia para las universidades de proporcionar infraestructura, servicios específicos para apoyar la salud mental de los alumnos requiere financiamiento para muchas universidades. Ustedes saben que la realidad de universidades es distinta, muchas universidades en regiones especialmente están con problemas financieros muy severos, y cargar aún más con obligaciones de este tipo para las universidades puede ser muy, 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 muy caro. Esto puede desviar recursos a otros programas y a otras prioridades institucionales, afectando la capacidad de las universidades para administrar sus presupuestos de manera autónoma. Si bien el objetivo del proyecto creemos que es loable y que responde a una necesidad real y urgente, su implementación puede tener efectos adversos en la autonomía de las universidades. Las instituciones de educación superior deben tener la flexibilidad para diseñar e implementar políticas y procedimientos que se ajusten a sus contextos, a sus diversidades y a sus capacidades. Una posible solución, y esto es un poco quizás como la propuesta para que pueda ser considerada, sería otorgar a las universidades directrices generales, como señalaba anteriormente, sobre cómo apoyar la salud mental, permitiéndoles desarrollar e implementar sus propias estrategias que responden a su propia realidad en lugar de imponer obligaciones detalladas o específicas. Y esto permitiría tener un equilibrio entre la protección de la salud mental del estudiante y la perseveración de la autonomía
institucional de cada una de las universidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por posición. Ahora finalmente le damos la palabra a Juan Claudio Escobar, director ejecutivo de Vertebral. Presidenta, por su intermedio, agradecer a todas las diputadas y diputados por darnos esta oportunidad tan valiosa de participar en esta discusión de tan importante proyecto de ley, respecto del cual, y en honor al tiempo, nosotros vamos a enfocarnos en 3 aspectos que nos parece relevante aportar desde la mirada de la formación técnico-profesional, que creemos está un poco dejada de lado en la discusión, y creemos que hay aspectos que podemos aportar para enriquecer el debate de este tema que nos convoca a todos. En primer lugar, quisiera referirme en relación a los antecedentes técnicos y la caracterización de los estudiantes que está considerando esta moción. No detenernos solamente en la evidencia muestral que acompaña la moción, porque evidentemente es acotada, se hace con los datos disponibles, pero no solamente acotada en cuanto al universo, ¿verdad?, de estudiantes, sino que también a la caracterización de esos estudiantes. En este sentido, el proyecto se basa en evidencia recogida de estudiantes del subsistema universitario, sin reconocer lo que ha hecho el sistema de educación superior, no es verdad, desde hace bastante tiempo, en intentar caracterizar de mejor manera también a los estudiantes que participan del sistema técnico profesional, que tienen distintas realidades, orígenes distintos, características propias, que en cuanto a la salud mental puede diversificarse tanto las causas como las consecuencias que afectan su bienestar y su participación dentro de las instituciones de educación superior con sus trayectorias educativa. Entonces, en primer lugar, nos parece en un sentido que debiéramos avanzar en generar una mejor comprensión del universo de personas que hoy día más del 1 millón de estudiantes se están desenvolviendo, y en donde, en el caso de la educación TP, más de la mitad de la matrícula de primer año asiste a alguna de nuestras instituciones. En segundo lugar, en relación con la conscripción que se hace de la salud mental contenido del proyecto de ley, lo primero es valorar muchísimo los aportes que ha hecho hoy, por ejemplo, la doctora Bosich, el doctor Artaza, y las semanas anteriores los otros representantes, por cuanto este proyecto de ley establece una concepción de salud mental, ¿verdad?, que en su artículo 3 expresa que serán todos aquellos que, según lo recomendado por un médico psiquiatra, requerirán de la aplicación de medidas de flexibilidad académica. Ahí nosotros distinguimos, por una parte, las causas que pueden afectar y las medidas paliativas o de acompañamiento que se están tomando, y vemos que no hay suficiente conexión. ¿Por qué? En cuanto al origen, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, en su plan integral, ¿verdad?, del 2022 al 2030, define la salud mental y lo establece en un concepto que está mucho más cercano al debate que, por ejemplo, está encabezando el subsecretario Orellana a cierto propósito de la comisión que acaba de entregar su informe hace algunos días, porque lo considera un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés en su vida, poder desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno. Entonces se le considera un valor que además tiene un elemento colectivo relevante. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver también con cómo ciertos factores individuales, familiares, ambientales e incluso estructurales, en su conjunto van a proteger o socavar la salud mental de nuestros estudiantes. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, como dice la Organización Mundial de la Salud, las que están expuestas a circunstancias adversas como la pobreza, la violencia, la discapacidad, ¿verdad?, o las desigualdades, por definición van a correr más riesgo de tener problemas de salud mental. Entonces, de la lectura del precepto de la norma, colegimos nosotros que la focalización del sistema de cuidados que propone está centrado en la atención clínica de estudiantes que requieran prestaciones de salud mental y que debido a un diagnóstico médico, ¿verdad?, va a conceder derechos, que es lo que señala la norma, que justifiquen aplicar medidas de flexibilidad académica, pero que donde no hay una interacción con su institución de educación superior a la cual adscribe, que en definitiva no van a poder colaborar en guiar la decisión de sus estudiantes y se van a restringir instancias de diálogo y acuerdo que hoy día existen y que, como bien señalaba Daniela, ¿verdad?, están en plena implementación en nuestras instituciones para colaborar, porque además la situación de nuestras comunidades académicas es algo que nuestros reguladores, Superintendencia de Educación Superior y la CNA, ¿verdad?, se encuentran permanentemente también revisando. Entonces, dicho además, sumándome a la objeción respecto a la autonomía de las instituciones,
definir por ley modificaciones de calendario académico, planificaciones curriculares, actividades prácticas que en el caso de la educación técnico-profesional son muy relevantes y algunas muy específicas, pueden incluso resultar perniciosas para la salud mental de los estudiantes. En ese sentido, como tercer punto, se restringen otras medidas que, distintas a la atención clínica, que podrían contribuir a preservar la salud mental de los estudiantes y que además nuestras instituciones ofrecen permanentemente a esto. Por ejemplo, solo como una enumeración general, iniciativas de seguimiento y acompañamiento académico, actividades de extensión, la práctica de deporte, las campañas de prevención en materia de suicidio y o consumo peligroso de alcohol y drogas, que requieren que el estudiante no se desarraigue de su comunidad estudiantil y participe en ella en alguna forma que podamos convenir, ¿verdad? Y que signifique un compromiso real de las instituciones más allá de autorizar una suspensión de actividades académicas. Entonces, por una parte, para no solamente centrarnos y contribuir al punto de la autonomía, también la importancia de, si a nosotros se nos va a asignar ciertas responsabilidades, darnos la posibilidad también de participar activamente con los equipos técnicos con los que se cuenta, ¿no es verdad? Y si no se contara, generar las instancias, ya sea con el sistema público de salud u otro, para poder acompañar a nuestros estudiantes. Y por último, en cuanto a las medidas de planificación académica, en primer lugar, pues, viendo el resultado de estas medidas, no existe evidencia, creemos nosotros, tanto a nivel nacional y menos a nivel de subsistema, que sostengan que la planificación actual que tiene la mayoría de nuestras instituciones pueda tener efectos negativos en la salud mental como causa directa. Y ahí tenemos un problema, en definitiva, con lo que se llama el proyecto de ley y apreciaciones con datos como la que hizo el superintendente de Educación Superior ante esta misma comisión, cuando informó el detalle de los casos de reclamo y denuncia relativos a convivencia, acoso académico, bullying y discriminación tanto vertical como horizontal. Por otra parte, aun cuando diéramos por hecho esta situación, tendríamos que irnos, nosotros creemos, a lo que está realizando nuestro regulador ministerial, el caso de la subsecretaría, y en el informe que recientemente se ha lanzado, ¿verdad?, respecto al Consejo Asesor de Salud Mental, contempla y releva especialmente las medidas de prevención como factor clave para el bienestar de las comunidades. Y ahí en las medidas 9, 10, 11, 12, 13 y 27 de esas recomendaciones hacen expresa mención a la posibilidad de planificar y ejecutar por parte de las instituciones programas e iniciativas sociales, bienestar mental en general de nuestros alumnos. Y finalmente, reiterar la importancia que presenta caracterizar a los estudiantes para definir medidas que sean efectivas, como decía el doctor. En ese sentido, en el caso de nuestras instituciones, hay que entender que a diferencia de las universidades, nosotros ofrecemos ciertas actividades académicas y programas académicos que están pensados por definición para adaptarse a condiciones particulares de vida, de personas que son adultas, de trabajadores, de personas de distinto origen socioeconómico, al respecto de los cuales nosotros ofrecemos medidas y de acompañamiento académico por definición. Entonces, restringir a las instituciones TPE, en nuestro caso a la simple gestión administrativa, tomar cuenta en definitiva como oficinas de partes de suspensión académica, retiro o exhibiciones, creemos que no consideraría la necesidad de generar una visión holística de la salud mental a nivel de educación superior, como lo está impulsando el Ministerio. Al mismo tiempo no iría de la mano con los estándares y criterios que la CNA está definiendo en cuanto a la gestión académica y el bienestar de nuestras comunidades educativas, y además implicaría, como último punto señalado por varios de los expositores a lo largo de esta discusión, la consiguiente efectos económicos que un proyecto como este demandaría en cuanto a, por una parte, el título quinto de la ley 21.091 refería a la regulación de gratuidad, y por otro lado, a los desembolsos que tendrían que realizar las instituciones, no solamente en temas de salud mental, que ya se está realizando, como señalé al principio, sino de todos los cambios académicos que va a implicar ajustes excepcionales y que a la fecha no están considerados. Aprovecho de agradecer nuevamente por la posibilidad de haber expuesto y muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Claudio Escobar. Agradecemos a todas y todos nuestros invitados por sus exposiciones. Sin duda van a ser muy tomadas en cuenta a la hora de continuar con la legislación, con la tramitación de este proyecto. Ahora ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión, sino para proceder a la votación en general. El diputado Abadía tiene la palabra.
Presidenta, yo espero de verdad que se haga realidad lo que usted plantea, que en la discusión particular podamos tener en consideración las opiniones que han vertido estos profesionales en torno a este tema. Yo creo que nadie se podría oponer a legislar frente a este tema, que es un tema real, es un tema que existe y que debemos abordarlo. Pero a la luz de las exposiciones, yo siento que este proyecto requiere de profundos cambios y mejoras realmente sustantivas. Voy a hacer 2 o 3 comentarios respecto de lo que escuchamos recién, lo que decía el doctor Artázar. Esto de eximir, creo que es una consecuencia no menor, y yo comparto la aprensión que él tiene en torno a este tema en particular, porque hay algunos que creen que para pasar de curso basta con la asistencia, y esto no es así. O sea, se deben aprobar los contenidos de los distintos ramos, y en ese sentido, y particularmente en el área de la salud. Por lo tanto, yo creo que lo que ha dicho el doctor Artázar tiene sentido y debiéramos considerarlo dentro de la discusión en particular. Como también creo que es importante lo que decía nuestro último expositor, entre otros temas, el tema de la carga económica que implica tomar acciones en torno a este tema no es menor. Y allí sin duda que el Ejecutivo tendrá que emitir opinión respecto de este tema, porque creo que lo que decía el doctor Artázar, estamos aplicando medidas reactivas, pero yo creo que aquí se tiene que invertir en prevenir, en generar las condiciones para que no se llegue a tener estudiantes con estas patologías que sin duda son muy importantes en el rendimiento académico que puedan tener los alumnos. Por lo tanto, yo, Presidente, hago estas reflexiones en el sentido de que este proyecto no solo se tiene que quedar en declaración de buenas intenciones, tenemos que ejercer acciones, y para que se ejerzan acciones, yo tengo, por cierto, la mejor percepción de lo que aquí hemos escuchado. Y eso me lleva a decir de que tenemos que introducirle mejoras sustantivas, de tal manera que sea una herramienta eficaz que nos permita anticiparnos a situaciones que lleven a los estudiantes a tener estas patologías que sin duda son muy, pero muy serias. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Yo pedí también la palabra. Yo estoy de acuerdo con el tenor de la discusión, absolutamente de acuerdo con que el proyecto requiere mejoras. Yo soy una de las autoras del proyecto y la idea de iniciar una discusión es precisamente eso. Y yo tengo la firme convicción en ese sentido, de que en este proceso de audiencias no es solamente un proceso ritual, no es solamente una formalidad, sino efectivamente es un proceso para enriquecer las discusiones, para enriquecer los debates. Creo que hemos tenido exposiciones muy buenas en este periodo. Yo me quedo también mucho con lo que decía el Consejo de Rectores, que creo que es muy importante que también convoquemos a conversar para poder establecer modificaciones, y comparto mucho que aquí, y cosas que se señalaban también en las exposiciones, ¿no? El foco en la prevención es algo que tenemos que hacernos cargo también de la situación de internados y prácticas profesionales, del financiamiento también. Eso es algo que le corresponde al Ejecutivo, pero es algo que tiene que abordarse en este proyecto para que efectivamente esto converse con la ley de gratuidad, converse con las necesidades de las instituciones de educación superior. Y también creo que hay un tema que ha pasado colado y que a mí me gustaría poder traer a colación, que tiene que ver con los lamentables sucesos que hemos visto en la formación de las Fuerzas Armadas y de Orden en el último tiempo. Yo creo que sería muy importante que este proyecto también protegiera precisamente a las y los estudiantes que se forman para ser parte o de Carabineros o de las Fuerzas Armadas. Creo que esos
estos son varios elementos que tenemos que incorporar a la discusión y pienso en estas instituciones que forman a futuros personas que sirven en las Fuerzas Armadas y de Orden, porque también son instituciones de educación superior acreditadas y también merecen una protección, ¿no? Entonces sí, yo tengo el compromiso y la convicción de que tenemos que avanzar con el proyecto de ley, pero también de que requiere mejoras sustantivas, por supuesto, y yo creo que eso lo podemos trabajar de consenso, de conjunto, si es que tenemos voluntad de diálogo los distintos sectores que estamos reunidos en esta comisión. Eso es todo lo que quisiera agregar. El diputado Beltrán, y luego primero agotemos las palabras de los parlamentarios y luego le damos la palabra al subsecretario. Diputado Beltrán. Muchas gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a los colegas. Mire, yo no soy de esta Comisión de Educación, pero hoy día tuve la suerte de venir a reemplazar a un colega. Y quiero manifestar que considero muy importante lo que se está discutiendo. Escuchaba con atención también lo que planteaba el doctor. Y nosotros vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en los distintos establecimientos educacionales, presidenta. Y creo que aquí debiera haber un capítulo especial en la prevención para abordar la violencia que está ocurriendo en distintos establecimientos educacionales. La realidad es que debiera considerarse un capítulo especial o adoptar algunos procesos, porque esto se está haciendo casi común en muchos establecimientos educacionales. De hecho, en la región de la Araucanía, esta semana nomás ocurrió una situación bastante grave de agresión en una sala de clase, y creo que ahí evidentemente hay que tomar cartas en todo sentido. Primero, desde el punto de vista de orientación, y en segundo lugar, desde el punto de vista de protección al resto de los estudiantes que van a educarse, que van a formarse y que lamentablemente se encuentran con este tipo de situación. Entonces yo creo que sería bueno considerar también esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Tiene la palabra ahora la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que acá estamos todos y todas con la voluntad de poder avanzar en este proyecto, sin duda cuando son temas tan relevantes como este y que tienen también harta complejidad, porque no es tan solo una declaración de voluntad, sino que también implica, por ejemplo, iniciativas por parte del Ejecutivo de también poner recursos para cubrir justamente lo que estamos planteando con el proyecto. Requieren también una mayor conversación y también poder acoger las observaciones que nos han señalado los expositores y expositoras. Yo solo, presidenta, creo que es importante avanzar, que podamos votar hoy día y también felicitarla por esta iniciativa. Yo creo que no es un tema fácil, no es un tema cuando también se levanta una iniciativa que también está en medio de denuncias que son muy importantes. O sea, cuando estaba la motivación de este proyecto, también lo hicimos en un contexto donde teníamos suicidio dentro de la etapa de pregrado. Y creo que eso no hay que olvidarlo, a pesar de que la atención en particular haya pasado a propósito de que la opinión pública ya no esté preocupada de eso. Sin embargo, creo que es importante marcar la continuidad de un debate donde en términos legislativos nos tenemos que hacer cargo en tomar iniciativa y por tanto también con nuestro colegislador ayudarlos a que puedan tomar algunas decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de invertir algunos recursos. Muchas gracias, diputada Serrano. Ahora finalmente le damos la palabra al subsecretario de Educación Superior y luego procederemos a la votación en general. Bueno, primero quisiera agradecer el interés de la Cámara y de las autoridades que han participado en este debate por el problema de la salud mental. Desde el Gobierno hemos planteado que Chile tiene un importante desafío en salud mental y en ese sentido hemos actuado. Hemos hecho un diagnóstico durante el año 2022 y luego a partir de ese diagnóstico hemos convocado un conjunto de actores del sistema de educación superior, de expertos, de organizaciones, de estudiantes también, de las organizaciones estudiantiles, a un consejo asesor que en un trabajo de varios meses entregó hace algunas semanas un informe que está en posesión de esta Cámara y del Parlamento en general, también de la ciudadanía, que establece un conjunto de recomendaciones que nosotros como Ministerio de Educación vamos a transformar ya sea en política pública o en modificaciones normativas.
Este interés general se expresa en este proyecto, pero también en una serie de iniciativas. Quiero hacer un reconocimiento a la institución de educación superior. En nuestro diagnóstico pudimos darnos cuenta que si bien la respuesta ciertamente es heterogénea, muchas instituciones están haciendo cosas, están disponibilizando recursos propios, se están poniendo en tensión para abordar estas situaciones. Hay muchas experiencias muy interesantes y lo que nos dice la evidencia precisamente y lo que han planteado, diría de manera general, los actores, los expertos, los investigadores, las actorías en general en este debate, es que es la prevención, aquella herramienta fundamental, y que en educación superior, en educación en general, no se trata solo de responder cuando tenemos un fenómeno de problemas de patología, sino fundamentalmente de que la educación sea un periodo feliz, que convoque nuestros sentidos, nuestras actividades significativas, que nos haga pasarlo bien, que nos haga estar contentos mientras estudiamos. Y en ese sentido, nosotros queremos, como Ministerio de Educación, manifestar nuestra voluntad, en caso de que este proyecto permanezca en tramitación, para estudiar un conjunto de indicaciones en relación a los diálogos que estas mismas actorías han manifestado. Me refiero a los diversos, no solo hoy día, sino que a los diversos debates que se han dado, para ponerlo también en consistencia, en coordinación con otras iniciativas, tanto con lo que ha estado comprometido la Ley de Salud Mental en general, el Ministerio de Salud, en un trabajo que tenemos que hacer de manera intersectorial, como lo que nos ha sugerido este Consejo. Yo creo que tenemos varios insumos, podemos ponernos a trabajar con las actorías del sistema y llegar a un resultado que siempre mantenga el equilibrio entre un sistema regulado como es el nuestro y la legítima autonomía de las instituciones, que es una alquimia difícil de lograr, pero creo que la educación superior en Chile ha demostrado que es posible tener un sistema, un sector regulado con una amplia libertad para las instituciones, que enriquece, diversifica nuestro sistema, y es también una señal de orgullo de nuestra educación superior. Así que cuentan con el respaldo del Ejecutivo en esto. Estamos disponibles para avanzar en este trabajo. Sí, nos gustaría que hubiera mucho diálogo. Nosotros, en la experiencia del Consejo Asesor, lo que nos dimos cuenta es que en materias como esta van desapareciendo las diferencias, van desapareciendo las opiniones diversas, dado que no se trata de imponer al sistema o a las instituciones una finalidad respecto a su proyecto, sino más bien una protección en la salud mental de las personas, que es un consenso entre todas las personas, entre los distintos sectores. Y en la experiencia del Consejo, yo recuerdo haber participado de esa discusión de manera directa, a través de nuestros equipos. Es impresionante lo similares que se pueden ver las cosas cuando nos escuchamos desde distintos puntos de vista, respecto a los problemas de flexibilización curricular, por ejemplo, de prevención, y es impresionante la diferencia que pueden hacer pequeñas actividades, pequeñas cosas. Pongo un ejemplo que era muy insistente siempre en la discusión del Consejo: el cuidado del sueño, ¿no? Y lo digo tanto por el tema de calidad académica como de protección de salud mental. Vengo de una generación que nos acostumbramos a veces a quedarnos toda la noche estudiando, y cuando eran las 4 de la mañana y uno no había dormido nada, y después al otro día decía, me quedé toda la noche estudiando. La verdad, qué tan efectivo fue ese estudio, tanto para la salud mental propia como para las materias que uno estaba estudiando, ¿no? Así que manifiesto esa voluntad, totalmente abierto a estructurar un trabajo intersectorial, y en caso de que la Cámara decida que este proyecto permanezca en tramitación. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahora correspondería a 10 minutos del final de la sesión e iniciar la votación en general del proyecto de ley. Secretaria, tiene la palabra. Entonces vamos a votar en general el proyecto. Diputado Bobadilla. Si me dan facilidades, diputado Cornejo. ¿Qué es autor del proyecto también? ¿Sabe, Presidenta? Yo, aunque resulte reiterativo, yo valoro la iniciativa, pero tengo mis aprensiones no menores. Yo espero que esta buena voluntad del Ejecutivo, que ha quedado expresada en este momento, se concrete disponibilizando de recursos. Porque ¿qué es lo que ocurre con muchas iniciativas? Y pongo el ejemplo de los municipios. A los municipios se les asignan muchas tareas y responsabilidades, y sin asignarles ningún peso. Acá puede ocurrir exactamente lo mismo, que a través de una ley como esta que estamos iniciando el trámite,
le asignemos responsabilidades a las universidades sin generar ningún recurso o algún incentivo para que puedan invertir en esto. Esa es mi preocupación mayor, y que en el fondo se traduzca en letra muerta, es decir, solo una buena declaración de intenciones. Esa es mi gran preocupación. Si yo no veo que esto va aparejado con los recursos necesarios, por cierto que en la discusión particular mi voto no podría estar disponible, porque creo que generar expectativas no es gratis, y generar responsabilidades a las universidades tampoco es gratis. Entendemos de que aquí hay universidades privadas y universidades públicas, eso lo entiendo, pero tenemos que buscar los mecanismos para que los recursos estén, porque no nos puede ocurrir, y con esto termino, Presidenta, lo que nos ocurre con la gratuidad, pues, que es una buena idea, pero en el fondo, ¿quién está asumiendo los mayores costos con serios problemas económicos? Son las universidades. Entonces, yo no estaría disponible para promover un texto que vaya en la misma dirección si es que el Ejecutivo no se pronuncia, hablándolo en buen chileno, con lucas. Apruebo, Presidenta. Diputado Cornejo. Apruebo. Diputada Molina. Pero aquí, compañera, mire. Bien, compañera, chupen. Ah, mira cómo lo tengo. Me dice compañera. Sí. Bueno, una broma nunca está de más. Eso. Se dice que no hay salud sin salud mental. No es un eslogan, es una realidad. Desgraciadamente los temas de salud mental están muy estigmatizados, muchas veces se ocultan porque inmediatamente te estigmatizan. Yo he trabajado toda mi vida en la academia, así que la relación con estudiantes y con toda la comunidad universitaria ha sido una constante en mi vida. He trabajado en universidades pudientes, como la Universidad Católica, y también en la Universidad de Santiago, una universidad estatal pública con 60% de gratuidad. Así es que yo creo que en todas las universidades se puede hacer el esfuerzo, porque yo siento que siempre hay que mirar, sobre todo cuando hablamos de plata, hablar del costo-beneficio de la inversión, porque son inversiones en salud en realidad, y cuál es el costo de no invertir. Porque en las universidades también significa abandono, significa un montón de cosas. Pero bueno, como esta no es una intervención, sino que el voto, por supuesto que voto a favor, pero estoy de acuerdo con mi compañero Badilla, de que sí, yo creo que hay que hacerle algunas indicaciones que precisen de alguna manera o que estén más acorde con la realidad académica, pero yo lo apoyo y estoy disponible para trabajar a concho en aquello. Gracias. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Yo muy breve para fundamentar mi voto. Yo creo que hay un tema, como bien se decía acá, que no se habla mucho y es bueno que lo estemos visibilizando con una iniciativa de estas características, así que yo también saludo la presentación, Presidenta, de este proyecto de ley que usted nos ha invitado a debatir en calidad de autora. Y justamente porque en el fondo no solo los temas de salud mental están relacionados con lo que son los establecimientos escolares, y que hemos visto la necesidad de mejorar la convivencia escolar, incorporando los temas que tienden a evitar la violencia escolar, la salud mental, la inclusión real, sino que esto tiene que ser parte de todo el sistema educativo. Y ahí yo creo que una de las cosas en las que probablemente el sistema en su conjunto, no en las particularidades, más allá de las buenas iniciativas que existan en algunos establecimientos de educación superior, creo que ha sido el justamente no mirar la educación superior en su integralidad, incluyendo lo que significa el ser humano que subyace a un buen profesional.
¿qué significa ser un buen profesional hoy día? También implica el cómo nosotros tenemos una mirada integral, Presidenta. Yo creo que eso es lo que hoy día por fin estamos debatiendo. Y creo que por eso debemos darle una oportunidad seria a este proyecto de ley. Comparto que hay muchas cosas que probablemente hay que modificar, pero veo en esta mesa, incluido el Ejecutivo, que existe esa voluntad, y con el concurso de quienes han sido parte de los expositores y todas las visiones que aquí se han planteado, me parece que es posible. Así es que yo voto a favor. Diputada Rafael. Voy a votar a favor este proyecto de ley, Presidenta. Creo que aquí se ha demostrado que existe unanimidad por el proyecto, pero también quiero sumarme a que efectivamente cuando votemos en particular hagamos todo el máximo esfuerzo, incluido el Ejecutivo, para poder tener una ley que efectivamente en la práctica sea eficiente, Presidenta. Porque ya hemos visto, se habló recién de la ley TEA. La ley TEA hoy día usted le pregunta a la familia y no ha pasado nada con esa ley. Entonces, y la aplaudimos todos, y todos estuvimos muy felices. Entonces, ¿cómo hacemos ahora el esfuerzo entre todos, viendo que estamos todos de acuerdo, para que esta ley efectivamente salga bien y que en la práctica tenga buenos resultados? Aquí es cierto, se necesitan recursos para poder, y también en la universidad, pero también las universidades necesitamos la voluntad también de las universidades de implementar herramientas, de implementar procedimientos que permitan también que los alumnos puedan tener mayores facilidades y puedan no caer, ojalá, en estos problemas mentales que muchas veces tienen malos resultados. Entonces, creo que es la oportunidad que tenemos, Presidenta, para poder trabajar una buena ley entre todos y que finalmente en la práctica sea una ley eficiente. Gracias, Presidenta. Diputado Beltrán. Voto a favor, señorita secretaria. Muchas gracias. Diputado Santana. A favor, Soledad. Diputada Serrano. A favor, secretaria. Presidenta. Sí, yo evidentemente voy a votar a favor del proyecto de ley. Aprovecho de agradecer la unanimidad de la comisión para que avancemos en un tema tan importante como este. Creo que pensar la educación superior para el futuro de nuestro país es también escuchar los distintos debates que abren las propias comunidades. Y creo que el debate por el cuidado de la salud mental, por la prevención de los problemas de salud mental, es un debate que precisamente han abierto las y los estudiantes, las y los trabajadores de la educación superior, que ante el agobio de situaciones que antes pasaban desapercibidas, que no se visibilizaban, han podido levantar precisamente un esfuerzo creativo, un esfuerzo propositivo de la necesidad de contar con políticas que aborden la salud mental. Yo estoy convencida que parte de hablar de calidad en educación superior es garantizar el cuidado, la prevención y el tratamiento de la salud mental, por supuesto en diálogo con todo lo que tiene que ver con el sector salud, sin reemplazar el rol que juegan las instituciones de educación superior, pero entendiendo también el rol público que juegan estas. Creo que es parte del derecho a la educación, que entendamos que hay distintas realidades en las instituciones educativas de las cuales nos tenemos que hacer cargo, porque sin duda la desigualdad también juega un rol en estas materias, porque es distinto estudiar teniendo la capacidad de costearse un tratamiento de salud mental, es distinto estudiar teniendo las condiciones materiales en el hogar para desenvolverse y desarrollarse de la manera más óptima, es distinto. Y en ese sentido creo que es fundamental que avancemos en este y otros debates que se hacen cargo de que la educación superior sea cada vez más un derecho para todas y todos. Así que voto a favor del proyecto, señora secretaria. Presidenta, por la afirmativa, 9 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general el proyecto con unanimidad. Ahora correspondería fijar el plazo para indicaciones y en línea de el compromiso que hemos manifestado los distintos parlamentarios y parlamentarias de efectivamente corregir los distintos aspectos que hay que corregir del proyecto, incorporar las miradas de nuestros expositores. Quiero proponer que nos demos un plazo bastante amplio y que las indicaciones nos demos el plazo para presentarlas hasta el 1 de julio al mediodía, cosa de que también la Secretaría tenga el tiempo necesario para poder elaborar el comparado y podamos votarlo. ¿Habría acuerdo con eso? El 1 de julio. Julio, sí, julio. Julio. ¿Habría acuerdo? Acordado entonces.
Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.